Ellen dejó suavemente la calculadora sobre la mesa y se frotó los ojos cansados. 52 años, y seguía trabajando hasta tarde, comprobando las cifras del informe trimestral. El trabajo de hoy no era más que una excusa para quedarse en la oficina a deshoras. Necesitaba planificar algo importante en privado. Abrió su agenda personal y empezó a hacer una lista de tareas para la fiesta sorpresa de cumpleaños de Daniel. 55 años es una fecha importante, y este año celebran 25 años de matrimonio. Así que tenemos que invitarlos, murmuró Ellen mientras anotaba los nombres bajo el epígrafe Invitados. Escribió los nombres de sus hijos. Clara, de 28 años, que trabaja como diseñadora de interiores en la capital, y Peter, de 32, que está criando al pequeño Thomas en las afueras con su mujer María. Los padres de Daniela, Caterina y Franz son mayores, pero seguro que vendrán a la fiesta. También estará su madre, Victoria, que vive en una residencia desde la muerte de su padre. El teléfono vibró, y el nombre de Clara apareció en la pantalla. «Hola, cariño», contestó Ellen, acercándose el teléfono a la oreja. «Mamá, ¿todavía estás en el trabajo?», preguntó su hija sorprendida. «Son casi las 9. Tengo que terminar un informe», explicó Ellen. «Sí». La voz de Clara se volvió más tranquila, más conspiradora. «He encontrado un panadero estupendo para la tarta de cumpleaños de papá. Puede hacerla exactamente como la queríamos, con chocolate y cerezas. Es maravilloso, cariño. ¿Seguro que la hará a tiempo? Solo nos quedan 2 semanas. Por supuesto, mamá. Ya he pagado el depósito, y estaba pensando... ¿Tal vez podría venir unos días antes para ayudar con los preparativos? Sería estupendo, dijo Ellen agradecida. Ya sabes lo ajetreado que está el trabajo estos días. El final del año financiero es un perpetuo frenesí contable. Ellen había sido jefa de contabilidad de una empresa de construcción durante más de 15 años. Daniel trabajaba allí como arquitecto. Así se conocieron hace muchos años. ¿Tu padre no sospecha nada?, preguntó Clara. No, está inmerso en sus proyectos, como siempre, contestó Ellen. Últimamente está trabajando mucho en un nuevo complejo residencial. ¿Has hablado ya con Peter? Prometió organizar la visita de tus abuelos. Sí, hablamos ayer. Él los recogerá y nos los traerá. Y tu abuela vendrá con una enfermera. Ya lo he arreglado todo con la administración de la residencia. Ellen cerró los ojos, imaginándoselos todos juntos. Esta vez quería que todo saliera perfecto. «Escucha, mamá, ¿qué te parece un regalo?», preguntó Clara. «Peter y yo podemos preparar algo grande. Tu padre lleva mucho tiempo soñando con ir a Noruega», dijo despacio. «Quizá podríamos hacerle un viaje juntos, para los dos». Clara se entusiasmó. «Buscaré opciones y te las enviaré. Tenemos una anécdota en nuestra charla familiar sobre encontrar a papá. Siempre está mirando fotos de fiordos noruegos». «Eso es genial, cariño. Y no olvides que tiene que ser una completa sorpresa, ni una sola pista». Después de hablar con su hija, Ellen se sentó un rato a desarrollar un plan de acción. Tenía que pensar en el menú, comprar adornos para la casa y encargar las bebidas. Y lo más difícil era averiguar cómo distraer a Daniel el día de la fiesta para que todos los invitados pudieran reunirse mientras él estaba fuera. Cogió una fotografía enmarcada que estaba sobre su escritorio. En ella aparecía toda la familia, ella y Daniel, Clara y Peter y su familia, sonriendo durante las vacaciones del año pasado en la playa. Una familia normal y feliz. Ellen pasó el dedo por la cara de su marido. Siempre serio, siempre concentrado, pero aún así sus ojos brillaban con una luz especial cuando miraba a sus hijos. Recordó cómo se habían conocido. Un joven contable y una atractiva arquitecta que llevaba corbata incluso cuando hacía calor. Cómo se casaron tras 2 años de noviazgo. El nacimiento de Peter y luego de Clara. La mudanza a su propia casa en las afueras. Años de tranquila vida familiar, llena de alegrías y preocupaciones cotidianas. Ellen sacó otro cuaderno, uno viejo con la cubierta de cuero desgastada. Siempre lo llevaba consigo. Era un libro de recetas, las suyas propias y las que había recibido de su madre y su abuela. Hojeó las páginas, buscando la receta del plato favorito de Daniel, pato con manzanas y romero. «Se llevará una grata sorpresa», susurró Ellen, imaginando la cara de su marido cuando viera a toda la familia reunida para él. El tono del teléfono la sacó de sus pensamientos.
El nombre de Daniel apareció en la pantalla. «Hola», contestó ella, tratando de sonar informal. «¿Sigues en la oficina?», preguntó Daniel sonando preocupado. «Ellen, es tarde. Estoy terminando un informe», respondió ella. «Llegaré a casa dentro de 1 hora». «No trabajes mucho», dijo. «Tengo la cena preparada. Te estoy esperando». Ellen sonrió. Por eso seguía queriendo a aquel hombre. Después de 25 años de matrimonio, él todavía se preocupaba por ella, se preocupaba cuando llegaba tarde. «Gracias, amor. Pronto estaré allí». Archivó los papeles en una carpeta, metió el cuaderno con sus planes en un bolsillo secreto de su bolso y apagó el ordenador. De camino a casa, Ellen se preguntó cómo se las arreglaría para ocultarle a Daniel todos sus preparativos. Él era atento, y a pesar de su carga de trabajo, había notado cambios en el comportamiento de su mujer. Pero esta vez tenía que ser más astuta. Al llegar a la casa, vio la luz en las ventanas. Le resultaba tan familiar, tan acogedora. Su casa, donde había pasado tantos años con el hombre que había elegido como compañero de vida. Por eso estaba aún más decidida a hacer que el próximo cumpleaños de Daniel fuera especial e inolvidable. «Lo principal es no delatarme antes de tiempo», susurró Ellen mientras bajaba del coche y se dirigía a la casa donde la esperaba Daniel, el hombre al que había decidido sorprender reuniendo a todos sus seres queridos con motivo de su 55 cumpleaños. Daniel puso los platos de la cena sobre la mesa y empezaron a comer, hablando de asuntos cotidianos. Ellen seguía planeando en su mente la mayor sorpresa de su vida familiar. Ellen se despertó con una sensación de ansiedad que la acompañaba desde hacía varios días. Daniel dormía a su lado, de espaldas a ella. Últimamente era así, como si hubieran estado separados el uno del otro por un muro invisible. Se levantó en silencio, intentando no despertarle, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Habían pasado 3 días desde aquella llamada de la misteriosa Laura, y Ellen no se había atrevido a preguntarle a su marido por ella, en parte porque temía cuál sería la respuesta, y en parte porque no quería estropear sus preparativos para las vacaciones. Sacó huevos y pan de la nevera. Como hacía 25 años, a Daniel le encantaban los huevos Benedict para desayunar. Ellen empezó a cocinar mecánicamente, con sus pensamientos muy lejos. «Buenos días», la voz de Daniel llegó desde detrás de ella. Ya estaba vestido con un traje de negocios, listo para ir a trabajar. «Buenos días», contestó Ellen, volviéndose hacia él. «El desayuno está casi listo». «Lo siento, pero no desayuno en casa», dijo él, sirviéndose una taza de café. Ellen sintió que algo se tensaba en su interior. «¿Otra excusa? ¿Otra vez? Es la 3ª mañana seguida que te vas sin desayunar». Daniel suspiró mientras seguía jugueteando con su café. «¿Qué puedo hacer? El trabajo lo exige. Ya sabes cómo está la situación en la empresa ahora mismo». Ellen puso la sartén en el fuego un poco más fuerte de lo que pretendía. «Solo sé lo que me cuentas. Y últimamente no me cuentas mucho, Daniel». Él la miró sorprendido. «¿De qué me estás hablando? De que casi nunca estás en casa. De que cuando estás, siempre estás mirando el móvil. De que casi nunca hablamos». Daniel hizo un gesto irritado con la mano. «Ellen, ahora no es el momento de tener esta conversación. Estoy en un periodo muy importante en el trabajo». «¿Quién es Laura?», preguntó Ellen de repente, sin esperárselo. Daniel se quedó helado. Por un momento, en sus ojos brilló una expresión que Ellen no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Irritación? Pero enseguida se recompuso. «¿Laura?», volvió a preguntar con fingida indiferencia. «Es muy importante para la empresa. ¿Por qué lo preguntas? Te llamó hace unos días». Contesté y colgó inmediatamente. Daniel se puso tenso. «Ya te he pedido que no toques mi teléfono», dijo con voz cortante. «Lo dejaste sobre la mesa, estaba sonando y pensé que podría ser algo importante», se defendió Ellen, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban por una acusación inmerecida. «La próxima vez, dime simplemente que ha llamado a alguien», replicó secamente Daniel. «Tengo que irme. No me esperes hasta la noche». La besó en la mejilla, un beso rápido y formal, y salió de la cocina. Un momento después, Ellen oyó el portazo de la puerta principal. Se quedó de pie en medio de la cocina, con el desayuno a medio hacer entre las manos, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas.
¿Qué les había pasado? ¿Cuándo habían dejado de entenderse? Ellen vertió la mezcla de huevos en el fregadero y se sentó a la mesa. La llamada telefónica interrumpió sus sombríos pensamientos. «Buenos días, mamá», dijo la alegre voz de Peter. «¿Cómo estás?» Ellen hizo acopio de fuerzas para que su voz sonara normal. «Estoy bien, hijo. Me estoy preparando para el cumpleaños de papá. ¿Cómo están Lidia y mi princesita? Están genial. Amelia ya está preguntando cuándo vamos a visitar a los abuelos. Escucha, mamá, sobre el viernes. Los abuelos vienen con nosotros. Los recogí ayer y ya están con nosotros». «¡Qué bien!». Ellen se alegró sinceramente. «¿Cómo están? La abuela Caterina está un poco cansada, pero el abuelo Franz está tan alegre como siempre. Les hace mucha ilusión veros a todos». Ellen sintió que su ansiedad disminuía un poco. Pensar que la casa pronto se llenaría con las voces de su familia era alentador. «Por cierto, mamá», la voz de Peter se puso seria, «le dijiste a Clara que papá ha estado raro últimamente. ¿Le ha pasado algo?» Ellen dudó. No quería involucrar a los niños en sus sospechas, que podrían ser infundadas. «No, no es nada especial. Simplemente tiene mucho trabajo que hacer. Ya conoces a tu padre». «Sí, lo conozco», contestó Peter, pero sonaba dubitativo. «Si algo fuera mal, nos lo dirías, ¿verdad?» «Por supuesto», mintió Ellen. «No te preocupes, todo va bien». Después de hablar con su hijo, Ellen decidió hacer algunas tareas domésticas para distraerse de sus preocupaciones. Estaba limpiando el armario del dormitorio cuando su mano se topó con un montón de sobres escondidos bajo los jerseys de Daniel. Ellen sabía que no debía hacerlo, pero su curiosidad y su ansiedad eran más fuertes. Abrió el sobre superior. Era un recibo del Hotel Ritz de hacía un mes. Una habitación para dos, brunch, champán. Daniel nunca había mencionado un viaje a este hotel, y desde luego no era un viaje de negocios. La empresa pagaba a sus empleados habitaciones normales en hoteles de cadena, no lujosos apartamentos con champán. A Ellen le temblaban las manos. Abrió otro sobre, otro recibo, esta vez de una joyería. Unos pendientes de diamantes por valor de 3.000 euros. Daniel nunca le había regalado joyas tan caras. El tercer sobre contenía un listado de llamadas telefónicas. Él envió el mismo número repetido una y otra vez. Ahora comprendía por qué Daniel se había encerrado tanto en sí mismo, por qué se llevaba el teléfono hasta el cuarto de baño. «Dios mío», susurró, hundiéndose en la cama. «Esto no puede ser verdad». Ellen leyó los recibos una y otra vez, tratando de encontrar alguna otra explicación que no fuera la obvia. ¿Quizá era un regalo de aniversario para ella? Pero entonces, ¿por qué esconder los recibos? ¿Y qué eran esas misteriosas llamadas telefónicas? Sus dedos agarraron los papeles con tanta fuerza que se arrugaron. Ellen se obligó a meterlos de nuevo en los sobres y a colocarlos en el mismo sitio. No sabía qué hacer con esta información. ¿Debía decírselo a Daniel? Pero él lo negaría. ¿Hablar con los niños? No, no podía estropear la relación con su padre. Ellen sacó el teléfono y estuvo a punto de marcar el número de su mejor amiga Vera, pero se detuvo en el último momento. Vera era una gran amiga, pero si las sospechas de Ellen eran erróneas, no quería que nadie se enterara de esta vergonzosa situación. En su lugar, marcó el número de Clara. «¿Mamá?», contestó al primer timbrazo. «¿Pasa algo?». «No, cariño, todo va bien». Ellen intentó sonar tranquila. «Solo quería preguntarte a qué hora tenías pensado venir mañana». «Sobre las 2, como habíamos dicho». «¿Seguro que estás bien?». «Pareces rara». «Estoy bien», le aseguró Ellen. «Solo estoy cansada de limpiar. No te preocupes, mañana lo haremos todas juntas». «Sí, claro», contestó Ellen, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Colgó el teléfono y miró su reflejo en el espejo. Ellen siempre se había considerado una mujer fuerte, pero ahora sentía que su mundo se derrumbaba. 25 años de matrimonio, un hogar juntos, hijos, una nieta. ¿Había olvidado todo esto por una tal Laura? No, tenía que recomponerse. El cumpleaños de Daniel seguiría celebrándose, la familia se reuniría y ella sonreiría pasara lo que pasara. Porque para ella, la familia siempre fue lo primero. Y a Daniel, seguía queriéndolo, a pesar del dolor y la traición. Ellen respiró hondo, se secó las lágrimas y volvió a limpiar.
No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Por el bien de sus hijos y de su propia dignidad, haría todo lo posible para que las vacaciones llegaran. Lo demás ya lo pensaría más tarde. El jueves anterior al viernes, día del cumpleaños de Daniel, fue el más ajetreado. Ellen se levantó a las 6 de la mañana, aunque Daniel aún dormía. Últimamente llegaba tarde a casa, y ella fingía estar dormida para evitar conversaciones incómodas. Ellen salió de la cama sin hacer ruido y se dirigió a la cocina. Hoy tenía que preparar algunas comidas con antelación para que mañana tuviera más tiempo de decorar la casa y poner la mesa. Sacó la comida de la nevera y empezó a hacer masa para un pastel de carne, uno de los platos favoritos de Daniel. En menos de una hora, la cocina se llenó de aromas de repostería y especias. Ellen se movía con precisión mecánica, realizando las acciones habituales que había hecho cientos de veces a lo largo de sus años de matrimonio. Sus manos recordaban cuánta sal había que añadir, cuánto tiempo había que amasar la masa, pero su mente estaba muy lejos. Volvía una y otra vez a los recibos que había encontrado en el armario de Daniel. Cada vez que pensaba en ellos, sentía un dolor agudo en el pecho, como si alguien la hubiera apuñalado en el corazón. 25 años. ¿Era todo mentira? El timbre interrumpió sus pensamientos. Clara estaba en el umbral con una gran bolsa y cajas. «Mamá, sé que dije que vendría mañana, pero pensé que hoy necesitarías ayuda», dijo abrazando a Ellen. «¿Te encuentras bien?» Ellen intentó sonreír. «Claro que sí, cariño. Es que no he dormido muy bien. Pasa, acabo de empezar a cocinar». Clara entró en la cocina y empezó a desembalar sus cajas. Traía la decoración que habíamos encargado: globos, guirnaldas, velas para la tarta y algo más especial. Sacó un álbum muy bien empaquetado. Es un álbum con todas nuestras fotos familiares de 25 años. Creo que a papá le encantará. Ellen cogió el álbum y hojeó las páginas. Fotos de su juventud, bodas, nacimientos, vacaciones. Una vida que ahora parecía lejana e irreal. «Esto es muy bonito, Clara», dijo, intentando contener las lágrimas. «Se emocionará». «Mamá», se acercó Clara, mirando a Ellen directamente a los ojos. «¿Seguro que estás bien? Pareces alterada». Ellen dudó. Una parte de ella quería contárselo todo a su hija, desahogar su dolor y su miedo. Pero la otra parte de ella, la parte maternal y protectora, no quería hacerle daño a su hija. «Es solo la tensión previa a las vacaciones», dijo con una sonrisa forzada. «Hay tanto que hacer. Por eso he venido antes», respondió Clara alegremente, creyendo a todas luces a su madre. Pasaron todo el día en la cocina. Clara era igual que Ellen, organizada, práctica y capaz de crear confort y belleza a partir de las cosas más sencillas. Hablaba de su trabajo, de un nuevo novio con el que había empezado a salir, y Ellen intentaba escuchar atentamente, contenta por su hija, aunque sus pensamientos volvían una y otra vez a Daniel y a la misteriosa Laura. «¿Y papá?», preguntó de pronto Clara, como si hubiera leído los pensamientos de su madre. «¿Sabe que mañana preparamos una sorpresa?» «No, claro que no», respondió Ellen. «Él cree que simplemente vamos a cenar juntos como siempre». Clara asintió mientras guardaba las joyas en cajas. «¿Sabes, mamá? La última vez que hablé con papá por teléfono parecía un poco, no sé, distante, como si estuviera pensando en otra cosa». Ellen se puso tensa, pero intentó que no se le notara. «Tiene mucho trabajo, ya sabes, reestructurar la empresa y todo eso». «Sí, pero nunca antes se había mostrado tan indiferente a nuestras conversaciones», insistió Clara. «Le hablé de mi nuevo puesto y ni siquiera me pidió detalles. No es propio de él. La gente cambia, Clara», dijo Ellen en voz baja, sintiendo que su voz la traicionaba. Su hija la miró sorprendida. «¿Qué quieres decir, mamá?» Ellen se recompuso rápidamente. «No ha sido nada especial». Ellen se despertó con una sensación de ansiedad que no la abandonaba desde hacía varios días. Daniel dormía a su lado, de espaldas a ella. Últimamente era así, como si estuvieran separados por un muro invisible. Se levantó en silencio, intentando no despertarle, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Habían pasado 3 días desde la llamada de la misteriosa Laura, y Ellen no se había atrevido a preguntarle a su marido por ella. En parte porque temía cuál sería la respuesta.
y en parte porque no quería estropear sus preparativos para las vacaciones. Sacó huevos y pan de la nevera. Como hacía 25 años, a Daniel le encantaban los huevos Benedict para desayunar. Ellen empezó a cocinar mecánicamente, con sus pensamientos muy lejos. «Buenos días». La voz de Daniel llegó desde detrás de ella. Ya estaba vestido con un traje de negocios, listo para ir a trabajar. «Buenos días», contestó Ellen, volviéndose hacia él. «El desayuno está casi listo». «Lo siento, pero no desayuno en casa», dijo él, sirviéndose una taza de café. Ellen sintió que algo se tensaba en su interior. ¿Otra excusa? ¿Otra vez? Es la tercera mañana seguida que te vas sin desayunar. Daniel suspiró mientras seguía jugueteando con su café. ¿Qué puedo hacer? El trabajo lo exige. Ya sabes cómo está la situación en la empresa ahora mismo. Ellen puso la sartén en el fuego un poco más fuerte de lo que pretendía. Solo sé lo que me cuentas. Y últimamente no me cuentas mucho, Daniel. Él la miró sorprendido. ¿De qué me estás hablando? De que casi nunca estás en casa. De que cuando estás, siempre estás mirando el móvil. De que casi nunca hablamos. Daniel hizo un gesto irritado con la mano. Ellen, ahora no es el momento de tener esta conversación. Estoy en un periodo muy importante en el trabajo. ¿Quién es Laura? Preguntó Ellen de repente, sin esperárselo. Daniel se quedó helado. Por un momento, en sus ojos brilló una expresión que Ellen no pudo descifrar. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Irritación? Pero enseguida se recompuso. ¿Laura? Volvió a preguntar con fingida indiferencia. Es muy importante para la empresa. ¿Por qué lo preguntas? Te llamó hace unos días. Contesté y colgó inmediatamente. Daniel se puso tenso. Ya te he pedido que no toques mi teléfono, dijo con voz cortante. Lo dejaste sobre la mesa, estaba sonando y pensé que podría ser algo importante. Se defendió Ellen, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban por una acusación inmerecida. La próxima vez, dime simplemente que ha llamado a alguien, replicó secamente Daniel. Tengo que irme. No me esperes hasta la noche. La besó en la mejilla, un beso rápido y formal, y salió de la cocina. Un momento después, Ellen oyó el portazo de la puerta principal. Se quedó de pie en medio de la cocina, con el desayuno a medio hacer entre las manos, y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Qué les había pasado? ¿Cuándo habían dejado de entenderse? Ellen vertió la mezcla de huevos en el fregadero y se sentó a la mesa. La llamada telefónica interrumpió sus sombríos pensamientos. «Buenos días, mamá», dijo la alegre voz de Peter. «¿Cómo estás?» Ellen hizo acopio de fuerzas para que su voz sonara normal. «Estoy bien, hijo. Me estoy preparando para el cumpleaños de papá. ¿Cómo están Lidia y mi princesita? Están genial. Amelia ya está preguntando cuándo vamos a visitar a los abuelos. Escucha, mamá, sobre el viernes. Los abuelos vienen con nosotros. Los recogí ayer y ya están con nosotros. ¡Qué bien!» Ellen se alegró sinceramente. «¿Cómo están? La abuela Caterina está un poco cansada, pero el abuelo Franz está tan alegre como siempre. Les hace mucha ilusión veros a todos». Ellen sintió que su ansiedad disminuía un poco. Pensar que la casa pronto se llenaría con las voces de su familia era alentador. «Por cierto, mamá», la voz de Peter se puso seria, «le dijiste a Clara que papá ha estado raro últimamente. ¿Le ha pasado algo?» Ellen dudó. No quería involucrar a los niños en sus sospechas, que podrían ser infundadas. «No, no es nada especial. Simplemente tiene mucho trabajo que hacer. ¿Ya conoces a tu padre?» «Sí, lo conozco», contestó Peter, pero sonaba dubitativo. «Si algo fuera mal, nos lo dirías, ¿verdad?» «Por supuesto», mintió Ellen. «No te preocupes, todo va bien». Después de hablar con su hijo, Ellen decidió hacer algunas tareas domésticas para distraerse de sus preocupaciones. Estaba limpiando el armario del dormitorio cuando su mano se topó con un montón de sobres escondidos bajo los jerseys de Daniel. Ellen sabía que no debía hacerlo, pero su curiosidad y su ansiedad eran más fuertes. Abrió el sobre superior. Era un recibo del Hotel Ritz de hacía un mes. Una habitación para dos, brunch, champán. Daniel nunca había mencionado un viaje a este hotel, y desde luego no era un viaje de negocios. La empresa pagaba a sus empleados habitaciones normales en hoteles de cadena, no lujosos apartamentos con champán. A Ellen le temblaban las manos. Abrió otro sobre, otro recibo, esta vez de una joyería.
unos pendientes de diamantes por valor de 3.000 euros. Daniel nunca le había regalado joyas tan caras. El tercer sobre contenía un listado de llamadas telefónicas. Él envió el mismo número repetido una y otra vez. Ahora comprendía por qué Daniel se había encerrado tanto en sí mismo, por qué se llevaba el teléfono hasta el cuarto de baño. «Dios mío», susurró, hundiéndose en la cama. «Esto no puede ser verdad». Ellen leyó los recibos una y otra vez, tratando de encontrar alguna otra explicación que no fuera la obvia. Quizá era un regalo de aniversario para ella, pero entonces, ¿por qué esconder los recibos? ¿Y qué eran esas misteriosas llamadas? Sus dedos apretaron los papeles con tanta fuerza que se arrugaron. Ellen se obligó a meterlos de nuevo en los sobres y a colocarlos en el mismo sitio. No sabía qué hacer con aquella información. ¿Debía decírselo a Daniel? Pero él lo negaría. ¿Hablar con los niños? No, no podía estropear la relación con su padre. Ellen sacó el teléfono y estuvo a punto de marcar el número de su mejor amiga Vera, pero se detuvo en el último momento. Vera era una gran amiga, pero si las sospechas de Ellen eran erróneas, no quería que nadie se enterara de esta vergonzosa situación. En su lugar, marcó el número de Clara. «¿Mamá?», contestó al primer timbrazo. «¿Pasa algo?». «No, cariño, todo va bien». Ellen intentó sonar tranquila. «Solo quería preguntarte a qué hora tenías pensado venir mañana. Sobre las 2, como habíamos dicho. ¿Seguro que estás bien? Pareces rara». «Estoy bien», le aseguró Ellen. «Solo estoy cansada de limpiar». «No te preocupes, mañana lo haremos todas juntas». «Sí, claro», contestó Ellen, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta. Colgó el teléfono y miró su reflejo en el espejo. Ellen siempre se había considerado una mujer fuerte, pero ahora sentía que su mundo se derrumbaba. 25 años de matrimonio, un hogar juntos, hijos, una nieta. ¿Había olvidado todo esto por una tal Laura? No, tenía que recomponerse. El cumpleaños de Daniel seguiría celebrándose, la familia se reuniría, y ella sonreiría pasara lo que pasara. Porque para ella, la familia siempre fue lo primero. Y a Daniel, seguía queriéndolo, a pesar del dolor y la traición. Ellen respiró hondo, se secó las lágrimas y volvió a limpiar. No sabía lo que le depararía el futuro, pero estaba segura de una cosa. Por el bien de sus hijos y de su propia dignidad, haría todo lo posible para que las vacaciones llegaran. Lo demás ya lo pensaría más tarde. La mañana del viernes, día del cumpleaños de Daniel, era soleada y cálida. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido mantener un ambiente festivo. Ellen se despertó temprano. De hecho, no había dormido mucho aquella noche, pensando en todo lo que iba a ocurrir hoy. Al girarse en la cama, vio que Daniel ya estaba despierto y la miraba con una sutil sonrisa. «Feliz cumpleaños», le susurró, inclinándose para besarle. «Gracias, cariño», respondió él abrazándola. «Sabes, estaba pensando, ¿quizá deberíamos salir a cenar esta noche? Has trabajado mucho últimamente, te mereces un descanso». Ellen sintió que el corazón le latía más deprisa. Daniel estaba sugiriendo que saliéramos, justo cuando la sorpresa estaba a punto de suceder. Buscó rápidamente una respuesta que no sonara sospechosa. «Sería estupendo», dijo, intentando sonar natural, «pero ya he preparado muchas comidas. Ya sabes cuánto me gusta cocinar para tu cumpleaños». Ella notó la sombra de decepción en sus ojos. «Te pedí que no trabajaras demasiado», dijo él con suavidad. «No es difícil», replicó ella. «Después de todo, cumplir 55 años no ocurre todos los días». Después de desayunar, Daniel se fue a trabajar. Normalmente se tomaba su cumpleaños libre, pero esta vez dijo que tenía una reunión importante con un cliente que no podía reprogramar. Prometió volver antes de las 5 de la tarde. En cuanto el coche se desvió, Ellen sacó el teléfono y marcó el número de Clara. «Se ha ido», le dijo a su hija. «Puedes venir. Peter y yo vamos de camino a casa de los abuelos. Luego recogeremos a la abuela Victoria y llegaremos dentro de 1 hora. No conduzcáis demasiado rápido», pidió Ellen automáticamente. «Las carreteras están resbaladizas después de la lluvia». «No te preocupes, mamá», se rió Clara. «Peter siempre conduce con cuidado, sobre todo cuando sus abuelos están con él». La siguiente hora se dedicó a los preparativos.
Ellen sacó los aperitivos, comprobó que el champán estuviera suficientemente frío y que el horno funcionara correctamente para cocer el pato y las manzanas. El mismo mantel bordado que ella y Daniel habían comprado en Viena durante su luna de miel ya estaba sobre la mesa festiva. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Helen se limpió las manos en el delantal y se apresuró a contestar. Sus hijos, Clara, elegante con un vestido azul, y Peter, serio con un traje oscuro, estaban en el umbral de la puerta. Detrás de ellos estaban los padres de Daniel, Caterina y Franz, y su madre, Victoria, apoyada por una enfermera. ¡Por fin! Ellen abrazó primero a los niños y luego a los ancianos. «¡Pasad, pasad! Hija mía, ¿cómo estás?» Victoria abrazó a su hija con manos temblorosas. «Pareces cansada». «Estoy bien, mamá», respondió Ellen. «Es que he estado cocinando mucho». «¿Cómo te encuentras?» «Tan bien como puede sentirse una anciana». Sonrió Victoria débilmente. «Pero no me habría perdido el cumpleaños de mi yerno». Mientras tanto, Caterina, la suegra de Ellen, ya había entrado en la cocina y estaba mirando la mesa. «Todo tiene muy buena pinta», dijo, ajustando las servilletas de fiesta. «¿Dónde está mi hijo? Está en el trabajo», contestó Ellen. Prometió volver a las 5. «¿En el trabajo el día de su cumpleaños?», se sorprendió Catherine. «No es propio de él. Tiene una reunión importante», explicó Ellen, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Bueno, la familia debe ser lo primero», dijo Catherine rotundamente. Ellen no contestó. Su suegra siempre había sido un poco brusca, pero una mujer amable en general. Ellen sabía que sus críticas provenían del amor que sentía por su hijo y de su deseo de que pasara más tiempo con su familia. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Franz, el marido de Catherine, mientras observaba cómo Ellen ponía los platos. «Gracias, papá», contestó ella cariñosamente. «Quizá puedas ayudarme a guardar las sillas». Juntos prepararon el salón para la fiesta. Clara colgó globos y guirnaldas, y Peter puso el equipo de música. Las abuelas se sentaron en los sillones, hablando en voz baja, recordando las pasadas fiestas familiares. Era exactamente lo que Ellen había soñado: calor familiar y alegría compartida. Hacia la 1 de la tarde sonó el teléfono de Ellen. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. «Hola», contestó ella, apartándose a un rincón de la habitación para que nadie pudiera oír la conversación. «Ellen», la voz de Daniel sonaba tensa. «Me temo que voy a llegar tarde. El cliente ha venido con otras exigencias y vamos a tener que rehacer el proyecto». Ellen sintió que algo se le oprimía en el pecho. Había esperado que su marido volviera a tiempo para que toda la familia pudiera celebrarlo junta. «Pero... es tu cumpleaños», dijo en voz baja. «He hecho la cena». «Lo sé. Y lo siento». Sonaba irritado, a diferencia de Daniel. «Pero es trabajo, Ellen. ¿Tú lo entiendes?» «Claro que lo entiendo», respondió ella automáticamente. «¿Cuándo piensas volver?» «No antes de las 7, quizá incluso más tarde». «Bien», aceptó Ellen, pensando que ahora tendrían que esperar más. «Ten cuidado en la carretera». Colgó el teléfono y se volvió hacia su familia, que la miraba con curiosidad. «¿Va todo bien?», preguntó Clara. «Tu padre se retrasa», explicó Ellen, tratando de sonar alegre. «Algo sobre el proyecto». «¿En su cumpleaños?», se indignó Peter. «Es inaceptable. Estos jóvenes», sacudió la cabeza Caterina, «no saben establecer prioridades». «Catherine», la detuvo Franz con suavidad. «Daniel tiene un trabajo responsable. A veces tiene que...». «Nada es más importante que la familia», le cortó Catherine. «Y Daniel lo sabe». Ellen sintió que le temblaban las manos. No dejaba de pensar en el recibo del hotel, en las misteriosas llamadas telefónicas. ¿Daniel estaba realmente en el trabajo? ¿O tal vez con otra persona? «Su teléfono», dijo Clara de pronto, mirando la mesa junto a la entrada. «¿Se lo dejó en casa?» Ellen miró en esa dirección. Efectivamente, allí estaba el otro teléfono de Daniel, el que utilizaba para asuntos personales, al contrario que el del trabajo. Recordó que en varias ocasiones él se había apresurado a guardarlo cuando ella entró en la habitación. «Sí», dijo tras una pausa, «se me había olvidado». Ellen se acercó y cogió el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero ella conocía la contraseña, la fecha de su boda.
Al menos eso creía. Cuando intentó introducir los 4 dígitos, recibió un mensaje de error. La contraseña había cambiado. «¿Qué ocurre?», preguntó Clara mientras se acercaba a su madre. «Nada», respondió Ellen, colgando rápidamente el teléfono. Solo quería comprobar si había dejado alguna nota sobre cuándo iba a volver. Clara la miró largamente, pero no dijo nada. Ellen sabía que su hija no se dejaba engañar tan fácilmente. Clara siempre había sido observadora y sensible al estado de ánimo de su madre. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Los invitados intentaban divertirse. Peter enseñaba fotos de su hijo pequeño Thomas. Clara hablaba de sus nuevos proyectos y los ancianos rememoraban el pasado. Pero todos miraban el reloj. A las 5, Daniel seguía sin aparecer. Ellen intentó llamarle, pero no contestó. Sentía cómo crecía su ansiedad. ¿No iba a volver? ¿Habría decidido pasar su cumpleaños con otra persona? «Mamá, empecemos a cenar», sugirió Peter, al ver lo nerviosa que estaba su madre. Ellen asintió, dándose cuenta de que no debían esperar más. El pato podía secarse y los invitados tenían hambre. Comenzó a servir la cena, intentando concentrarse en la tarea que tenía entre manos y no en pensamientos sobre su marido. Franz la ayudó llevando los platos desde la cocina, y Caterina guardó la vajilla. «Tu marido siempre ha sido muy responsable», dijo Catherine, y Ellen no supo decir si le estaba reprochando o alabando. «Le encanta su trabajo», replicó Ellen, tendiendo las servilletas. «Y a ti», añadió Catherine, mirando a su nuera con cariño. «Te quiere mucho, Ellen. Siempre habla de ello». Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Si Catherine supiera las dudas que ahora atormentaban su alma. De repente, se oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Todos se quedaron inmóviles, escuchando. La puerta se cerró de golpe, y un momento después se oyó el sonido de una llave en la cerradura. «¡Está aquí!», exclamó Clara, corriendo hacia la puerta. Ellen sintió que el corazón le latía más deprisa. Por fin celebrarían el cumpleaños de Daniel como habían planeado. Tal vez sus temores habían sido infundados. Tal vez había estado trabajando todo este tiempo. La puerta principal se abrió y la figura de Daniel apareció en el umbral. Pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, delgada y elegante, con el pelo largo y oscuro. Cogió la mano de Daniel y sonrió como si tuviera todo el derecho a hacerlo. «Hola a todos», dijo Daniel, deteniéndose en la puerta del salón, claramente sorprendido de ver a toda su familia reunida en su casa. Se hizo un silencio sepulcral. Ellen sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Sus ojos se clavaron en la mujer que aún sostenía la mano de su marido y parecía tan sorprendida como todos los demás. «¡Feliz cumpleaños, papá!». Clara fue la primera en recuperarse, pero su voz sonaba tensa. «Y parece que también tienes una sorpresa para nosotros», murmuró Peter, mirando a su padre con evidente desaprobación. Daniel soltó por fin la mano de la desconocida y dio un paso al frente. Esta es Laura», dijo señalando a la mujer. Pero no tuvo que terminar la frase. Todos los presentes ya sabían quién era Laura y qué papel desempeñaba en la vida de Daniel. Ellen se quedó inmóvil, sosteniendo una servilleta de fiesta entre las manos. Sus peores temores se confirmaron. Allí estaba el hombre con el que había vivido durante 25 años, el padre de sus hijos, y la mujer que había destruido todo lo que ella había construido a lo largo de los años. «Soy Laura», se presentó finalmente la desconocida, tendiéndole la mano, encantada de conocer a la familia de Daniel. Pero nadie le estrechó la mano. Caterina se dio la vuelta, Franz bajó la mirada, Clara abrazó a su madre, y Peter se adelantó como si fuera a defender a su familia. Se hizo un silencio tenso en la sala, y Ellen se dio cuenta de que el cumpleaños que había planeado con tanto cuidado se había convertido en un punto sin retorno en su vida. El silencio en la sala parecía casi tangible. Ellen sintió que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Todos los presentes se congelaron en posturas antinaturales, como actores de una película en directo detenidos de repente por el director. Peter fue el primero en romper el silencio. Dio un paso más hacia su padre, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos de ira. «¿Qué significa esto, papá?». Su voz sonaba grave y amenazadora.
¿Quién es esta mujer y por qué la has traído a casa de mamá? Daniel dio un paso atrás, claramente no preparado para semejante confrontación. Peter, no es lo que piensas, empezó, pero su hijo le interrumpió. ¿Qué se supone que debemos pensar? Peter alzó la voz. Mamá organizó tu fiesta de cumpleaños, reunió a toda la familia, y tú vienes con ella. Señaló a Laura, que no parecía en absoluto avergonzada por la situación. Estaba de pie junto a Daniel, irradiando una extraña confianza. Soy Laura Meyer, repitió, como si se presentara en una reunión de negocios. Y Daniel y yo estamos trabajando juntos en un proyecto importante. Oh, seguro que ese proyecto es muy importante, respondió Clara con sarcasmo, sin dejar de abrazar a su madre. Tan importante que papá tuvo que perderse una fiesta familiar por ello. Laura ni siquiera reaccionó al sarcasmo. Siguió sonriendo como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Daniel. La voz de Caterina cortó el aire como un cuchillo. Se levantó de la silla y se acercó a su hijo, mirándolo, pequeña pero digna. No te crié para que fueras esta clase de hombre. Daniel apartó la mirada, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Mamá, es una situación complicada, murmuró. No planeé que sucediera así. ¿Qué planeabas? Intervino Peter. ¿Engañar a tu madre para siempre? ¿O habías pensado contarle lo de tu colega? Daniel parecía estupefacto. Volvió a mirar a Laura, como buscando apoyo, pero ella se limitó a encogerse de hombros. Creo que deberíamos irnos, dijo con calma. Probablemente no sea el mejor momento para conocernos. ¿No? Dijo de repente Ellen, con voz tranquila pero firme. Quédate. Es el cumpleaños de Daniel y he dedicado mucho tiempo a preparar esta fiesta. Sería una pena que se desperdiciara. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Ellen se irguió, sujetando la servilleta que aún no había soltado. Su rostro estaba pálido pero tranquilo. Ellen. Daniel dio un paso hacia ella. Puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Preguntó ella, mirándole fijamente a los ojos. ¿Y qué quieres explicar exactamente? ¿Las facturas del hotel escondidas en el armario? ¿El cambio de contraseña en tu teléfono? ¿O tal vez el hecho de que hayas decidido traer a tu amante a la casa donde te espera toda tu familia? Sollozó Clara suavemente, soltándose de su madre y cubriéndose la cara con las manos. Pedro se acercó y abrazó a su hermana, lanzando miradas furiosas a su padre. ¿Lo sabías? Preguntó Daniel. Su voz sonaba extraña, mezcla de culpa y alivio. Lo sospechaba, respondió Ellen brevemente, pero no quería creerlo. 25 años, Daniel. ¿No significa algo para ti? Franz, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó a Ellen y se puso a su lado, mostrándole su apoyo. No dijo ni una palabra, pero su presencia dejaba claro de qué lado estaba. «Ellen», intentó hablar Daniel con calma, pero se le quebró la voz. «No quería que te enteraras así. Había planeado hablar contigo después de las vacaciones». «Oh, qué noble por tu parte», intervino Caterina, con la voz llena de desprecio. «¿Estabas esperando el momento oportuno para romperle el corazón a la mujer que te dedicó su vida?» Laura, que seguía de pie junto a Daniel, mostró por fin cierta incomodidad. «Quizá debería irme», dijo en voz baja. «Es un asunto familiar». «No, quédate», dijo Ellen, repentinamente firme. «Es obvio que ahora formas parte de la vida de Daniel. Deberías escuchar también lo que tenemos que decir». Laura parecía un poco avergonzada, pero no se movió. Daniel parecía completamente confundido. «Nunca quise hacerte daño», dijo mirando a Ellen. «Solo sentí algo nuevo que no había sentido en mucho tiempo». «¿Y no podías hablarme de ello?», preguntó Ellen, con la voz temblorosa por la emoción reprimida. «¿Decidiste que era mejor mentir, esconderte, tener reuniones secretas?» «A veces las palabras no sirven de nada», intervino Laura, y todas las miradas se volvieron hacia ella. «A veces los sentimientos afloran y no hay nada que hacer». Peter se volvió hacia ella, con los ojos brillantes de ira. «Será mejor que te calles», dijo amenazador. «No tienes derecho a hablar de sentimientos en casa de mi madre». Laura volvió a encogerse de hombros, como si la situación no fuera más que un pequeño malentendido. «Comprendo tus emociones», dijo con calma. «Pero el hecho es que Daniel y yo nos queremos.
Y no fue ayer. Ellen sintió que algo se rompía en su interior. Ayer no, así que llevaba mucho tiempo así. ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? ¿Cuánto tiempo? Preguntó mirando a su marido. Daniel bajó los ojos. 2 años, respondió en voz tan baja que Ellen apenas pudo oírle. 2 años, repitió ella, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. 2 años de mentiras, Daniel. 2 años pensando que estábamos bien. Victoria, la madre de Ellen, que había estado sentada en silencio en su silla todo este tiempo, se levantó de repente. Se acercó lentamente a Daniel, apoyándose en su bastón. «Creí que eras mi hijo», dijo, con voz temblorosa por la vejez pero firme por la convicción. «Te confié la felicidad de mi hija. Y esto es lo que has hecho». Daniel no supo qué decir. Permaneció de pie frente a la anciana con la cabeza gacha, como un colegial frente al director. «Creo que deberíais marcharos los dos», dijo finalmente Ellen, dirigiéndose a Daniel y a Laura. «Ellen», hizo Daniel un último intento, «hablemos en privado. Te lo explicaré todo». «¿Explicar qué?» Ella lo miró sin comprender. ¿Que me traicionaste? ¿Que nuestro matrimonio era una mentira? ¿O tal vez que planeabas divorciarte de mí después de 25 años? No quería que ocurriera así, respondió él, y sus palabras parecían tan vacías, tan carentes de sentido en el contexto de todo lo que estaba ocurriendo. Pero ocurrió, concluyó Ellen, y ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Dio la espalda al hombre y a su acompañante, dejando claro que la conversación había terminado. Clara corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza, sin avergonzarse de las lágrimas que corrían por su rostro. Pedro estaba a su lado, dispuesto a protegerlas a las dos. Caterina se acercó a su hijo y le dijo en voz baja pero clara: «Si ahora te vas con ella, no esperes mi comprensión ni mi apoyo. No te he educado para que traiciones a tu familia». Franz se limitó a mirar a su hijo con una mirada larga y triste, sin decir una palabra. Pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. Daniel estaba de pie en medio de la habitación, rodeado de su familia, que se había reunido para celebrar su cumpleaños, y ahora era testigo de su vergüenza. Parecía angustiado, como si no pudiera creer que todo se hubiera desarrollado así. Laura le cogió la mano. Ellen estaba sentada en el borde de la cama del dormitorio que había compartido con Daniel durante 20 años. Sus manos descansaban impotentes sobre su regazo, sus ojos se dirigían hacia la ventana, pero en realidad no podía ver nada. Su mente estaba en blanco, pues al shock le seguía un entumecimiento, como si su mente intentara protegerla del dolor. La puerta crujió suavemente y Clara y Peter entraron en la habitación. Se sentaron a ambos lados de su madre. «Mamá», comenzó Clara suavemente, cogiendo la mano de Ellen. «Estamos contigo. Pase lo que pase, estamos aquí para ti». Ellen asintió, pero no respondió. Las lágrimas que esperaba no aparecieron, sino que sintió un extraño vacío, como si le hubieran arrancado de raíz una parte del alma. «No hay excusa para papá», dijo Peter con firmeza. «Es inaceptable. Es tu padre», dijo finalmente Ellen. «No importa lo que haya pasado entre nosotros, sigue siendo tu padre, un padre que traicionó a nuestra familia». Peter apenas podía contener la ira. «Mamá, tienes que protegerte. He hablado con un amigo abogado. Podemos presentar una demanda para preservar tus derechos sobre la casa y parte de su pensión. Tenemos que actuar con rapidez». Clara lanzó una mirada de advertencia a su hermano. «Peter, no presiones. Mamá necesita tiempo para pensárselo». A Ellen se le estrujó el corazón. Sus hijos ya estaban pensando en el divorcio, en pleitos, y ella ni siquiera se había hecho a la idea de que su matrimonio ya no existía. «Mamá, sé que ahora estás dolida», continuó Clara con dulzura. «Pero Peter tiene razón en una cosa. Tienes que pensar en ti misma. Papá se equivocó. Traicionó tu confianza. Creo que deberías divorciarte». «Divorcio», repitió Ellen. La palabra parecía ajena, antinatural. «Que él ha aniquilado con sus actos», dijo Peter con firmeza. «Mamá, no puedes perdonar y olvidar. Esta mujer, Laura, es más joven que tú, y papá obviamente tiene una relación seria con ella. La trajo a casa». Ellen se estremeció al oír esas palabras. Sí, Daniel había traído a su amante al hogar que compartían sin dudarlo. Eso significaba que ya no ocultaba su relación, que pensaba hacerla pública.
Puede que incluso hubiera pensado en el divorcio antes de que ella descubriera su infidelidad. No sé qué hacer, admitió Ellen con sinceridad. Todo ha sucedido tan rápido. Te ayudaremos. Clara abrazó a su madre. Solo no tomes decisiones precipitadas. No dejes que tu padre te convenza de que las cosas no son lo que parecen. Todos los vimos juntos. La puerta volvió a abrirse y Caterina, la suegra de Ellen, entró en la habitación. Su rostro era severo, pero sus ojos eran cariñosos. Ellen se acercó a su nuera y le cogió las manos. Quiero que sepas que estoy de tu parte. Lo que hizo mi hijo fue imperdonable. Gracias, Catherine, respondió Ellen en voz baja, pero es tu hijo. Entiendo que quieras apoyarle. Ser madre no significa excusar los errores de tus hijos, dijo Caterina con firmeza. Yo lo crié para que fuera un hombre mejor, y no me quedaré callada mientras destruye a su familia. La sala se quedó en silencio. Ellen agradeció el apoyo, pero no disminuyó el dolor. ¿Dónde está Franz?, preguntó de pronto, al notar la ausencia de su suegro. Catherine hizo una mueca. Abajo, hablando con Daniel. Papá siempre le ponía excusas, murmuró Peter, incluso cuando era evidente que estaba equivocado. Franz solo quiere oír su versión de los hechos, dijo Caterina, pero parecía disgustada. Cree que deberíamos oír las dos versiones. ¿Qué otra versión?, se indignó Peter. Todos le vimos entrar con esa mujer. Peter, Ellen puso la mano en la rodilla de su hijo. No seas tan duro. Tu abuelo solo quiere ayudar. ¿Ayudar a quién? Peter no pudo contener su indignación. ¿A papá? ¿Después de lo que hizo? Ellen podía sentir la tensión creciendo en su interior. Nunca quiso que sus hijos se encontraran en una situación en la que tuvieran que elegir entre sus padres. Hablé con Dantel, dijo Clara de repente, cambiando de tema. Mi novio. Es abogado de familia. Si decides divorciarte, él puede ayudarte. Gratis, por supuesto. ¡Clara!, se indignó Ellen. ¿Le has contado a tu novio nuestros problemas familiares? Mamá, solo quiero ayudar. Clara sonaba decepcionada. Dantel no se lo dirá a nadie. Pero necesitas asesoramiento legal. Papá no es de fiar. Las palabras volvieron a golpear a Ellen como un mazazo físico. Papá no es de fiar. ¿Cuándo habían empezado sus hijos a pensar así de su padre? ¿Cuándo se había convertido su feliz familia en un campo de batalla en el que todos tenían que elegir bando? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Franz apareció en el umbral, con el rostro serio y triste. «Por supuesto, pase», respondió Ellen. Peter se levantó desafiante y se acercó a la ventana, mostrando su desacuerdo con la presencia de su abuelo, al que consideraba un traidor. «Ellen», se acercó Franz y se sentó a su lado. «He hablado con Daniel. Está muy arrepentido. Lamenta que lo hayan descubierto», murmuró Peter, sin apartar la vista de la ventana. «Está confundido», continuó Franz, ignorando el comentario de su nieto. «Cometió un terrible error, pero aún te ama, Ellen». «¿Amor?». Catherine se indignó. ¿A esto se parece el amor? ¿Mentiras y traición? La gente comete errores, Catherine, dijo Franz a su mujer con firmeza, incluso terribles. Pero eso no significa que debamos darles la espalda. No es un niño que ha roto un jarrón por accidente. Catherine alzó la voz. Es un hombre adulto que lleva años engañando deliberadamente a su mujer. Ellen sentía que la cabeza empezaba a dolerle por las discusiones. Todos a su alrededor parecían saber lo que debía hacer. Todos tenían una solución para su problema. Pero nadie podía entender lo que ella sentía, esa mezcla de dolor, traición, miedo y confusión. «Mamá», Clara le cogió la mano. «Decidas lo que decidas, te apoyaremos. Pero, por favor, no dejes que tu padre te manipule. No te creas sus promesas de que las cosas van a cambiar». «Daniel cometió un error», insistió Franz, «pero quiere enmendarlo. Me dijo que había roto con esa mujer». «¿Y tú le crees?», preguntó Peter con escepticismo. «¿Después de tantas mentiras?». Ellen se sentía atrapada en un callejón sin salida. Por un lado estaban sus hijos y Caterina, que la instaban a divorciarse, a protegerse, a no confiar en Daniel. Por otro, Franz, que creía en la posibilidad del perdón y la reconciliación. ¿Cómo se sentía ella? ¿Podría perdonar su traición? ¿Quería siquiera intentar salvar el matrimonio que Daniel ya había destruido con sus actos?
No puedo decidirlo ahora, dijo Ellen, poniéndose en pie. Necesito tiempo, necesito espacio para pensar. Por supuesto, cariño. Catherine abrazó a su nuera. No tienes que decidir nada ahora, pero no te quedes a solas con él, advirtió Peter. Intentará convencerte de que las cosas no eran lo que parecían. No soy una niña, Peter, dijo Ellen con dulzura. Sé lo que vi. Solo ten cuidado. Clara le apretó la mano. Los hombres pueden ser muy convincentes cuando lo necesitan. Ellen asintió, abrumada por la emoción. Estaba agradecida por el apoyo, pero al mismo tiempo se sentía asfixiada por los cuidados, por la necesidad de cumplir las expectativas de todos. Quiero estar sola, dijo finalmente. Por favor. Todos salieron de la habitación en silencio, lanzándole miradas de compasión. Solo Franz, el último en salir, se quedó un momento. Hélène, dijo en voz baja, decidas lo que decidas. Recuerda que el verdadero perdón lleva tiempo y el verdadero arrepentimiento. No te precipites. Cuando la puerta se cerró, Ellen se quedó sola en el silencio del dormitorio que una vez había compartido con el hombre al que amaba y en el que confiaba. Ahora ese amor estaba ensombrecido por el dolor de la traición, y su confianza se había hecho añicos. Se acercó a la ventana y contempló el jardín que Daniel y ella habían plantado años atrás. Cada árbol, cada arbusto tenía su propia historia, su propio significado en su vida juntos. Pero, ¿qué quedaba ahora de aquella vida? Ellen se sentía confusa y sola, atrapada por sus propios sentimientos y las expectativas de los demás. No sabía qué camino tomar, perdonar e intentar salvar lo que quedaba de su matrimonio, o recoger los restos de su dignidad y empezar una nueva vida sin Daniel. De lo único que estaba segura era de que ya no podía confiar en el hombre que la había engañado durante tanto tiempo y con tanta habilidad. La semana siguiente fue una verdadera prueba para Ellen. Tras el drama familiar de la fiesta de cumpleaños de Daniel, todo el mundo se marchó. Los padres volvieron a sus casas, los hijos siguieron con sus vidas, aunque llamaban todos los días. Ellen y Daniel se quedaron solos en una casa que de repente se hizo demasiado grande y demasiado silenciosa. Daniel dormía en la habitación de invitados. Apenas hablaban, salvo las frases más necesarias. Ellen tenía la sensación de que él estaba esperando a que se le pasara el primer shock para intentar «Babish». No estaba preparada para aquella conversación. Aquella mañana, Ellen iba a ir al banco. Había decidido visitar a Clara el fin de semana para distraerse. Subió al coche, abrió la cartera y sacó la tarjeta bancaria. La tarjeta era de su cuenta común, en la que ingresaba su sueldo y todas sus facturas. En el banco le esperaba una desagradable sorpresa. «Lo siento, señora Berg, pero no puedo procesar esta transacción», le dijo la cajera, devolviéndole la tarjeta. «No es posible», protestó Ellen. «Me pagaron hace 3 días. Permítame comprobar». La cajera dio varios golpecitos en el teclado. «Sí, me pagaron, pero luego retiraron la mayor parte. Ayer, a las 16:45. Ellen palideció. Ella no había retirado dinero ayer. Solo Daniel, el otro titular, podía haberlo hecho. «Gracias», dijo en voz baja y salió del banco, sintiendo que la rabia le hervía por dentro. Cuando llegó a casa, fue directamente al despacho de Daniel. Estaba sentado frente al ordenador, tecleando. «¿Has retirado dinero de nuestra cuenta?», preguntó sin preámbulos. Daniel se dio la vuelta, sin cara de sorpresa ni de culpabilidad. «Sí», respondió con calma. «Lo he transferido a otra cuenta». «¿A otra cuenta?», volvió a preguntar Hélène, con la voz temblorosa por la ira. «¿Sin que yo lo supiera? Es mi dinero, Daniel. La cuenta es común, como todos nuestros bienes, como esta casa, como los coches. Solo he decidido proteger nuestros bienes hasta que decidamos qué hacer a continuación». «¿Proteger?». Ellen no podía creer lo que oía. ¿De qué? ¿De mí? «Ellen». Daniel dio un paso hacia ella, con voz suave, casi suplicante. «Sé que estás sufriendo. Sé lo que te han dicho los niños y mi madre. Pero podemos arreglarlo. 25 años no pueden echarse a perder por un error». Ellen dio un paso atrás, sin dejar que se acercara más. «Me has mentido durante 2 años, Daniel. No es un error. Fue una elección consciente que hiciste cada día durante 2 años.
He roto mi relación con Laura, dijo él, ignorando sus palabras. Eso se acabó. Quiero mantener unida a nuestra familia. Ellen sintió que el corazón se le apretaba de dolor y resentimiento. Él había hablado de su matrimonio como algo que simplemente podía darse después de una aventura, como si sus sentimientos no importaran. ¿Por eso me bloqueaste el acceso al dinero?, preguntó ella. ¿Para que no pudiera marcharme? No lo bloqueé, negó Daniel. Solo lo moví para estar seguro. Puedes usar esta tarjeta. Le entregó la nueva tarjeta bancaria que había sacado de su bolsillo. Te he añadido como usuario adicional a mi cuenta personal. ¿Lo ves? No quiero privarte de tu dinero. Solo quiero que hablemos antes de tomar decisiones precipitadas. Ellen miró la tarjeta, pero no la cogió. De repente se dio cuenta del juego que estaba jugando Daniel. Quería controlar la situación, quería hacerla dependiente de él, económica y emocionalmente. Devuelve el dinero a nuestra cuenta conjunta, dijo con firmeza. Ellen, suspiró Daniel, solo intento protegernos a los dos. Peter te habló de abogados y demandas. Sé que quiere ayudar, pero solo está empeorando las cosas. Podemos solucionarlo entre nosotros, sin abogados ni demandas. Se inclinó hacia ella, intentando cogerle la mano, pero ella volvió a echarse atrás. Devuélvesela, el dinero. A cuenta, repitió Ellen, haciendo una pausa entre palabra y palabra. Vale, se rindió Daniel, levantando las manos en un gesto defensivo. Si tan importante es para ti, te devolveré el dinero. Pero primero, hablemos. Intentemos entendernos. ¿Qué hay que entender?, preguntó Ellen con amargura. Me traicionaste, me mentiste, y ahora intentas controlarme con dinero. Daniel levantó la voz, pero luego se controló. Lo siento. Solo quiero que me escuches, que me des la oportunidad de explicarte. Ellen miró al hombre que creía conocer desde hacía 25 años. Ahora veía a un extraño, manipulador, egoísta, dispuesto a todo para salirse con la suya. De acuerdo, dijo de pronto, sintiendo que se le formaba un plan en la cabeza. Te escucharé. Hagamos una cena. Invitaremos a los niños, a tus padres, a mi madre, y entonces podrás explicármelo todo, no solo a mí, sino también a ellos. Daniel pareció sorprendido por su repentina aceptación. ¿Cena?, volvió a preguntar. ¿Estás segura? Si de verdad crees que puedes explicarlo todo, si de verdad quieres salvar a nuestra familia, esta es la mejor manera. Demuéstrales a todos que lo sientes, que estás dispuesta a cambiar. Daniel parecía a la vez aliviado y preocupado. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. De acuerdo, aceptó finalmente, si eso es lo que quieres. Es exactamente lo que quiero, confirmó Ellen, pensando en cómo aprovecharía esta cena para confrontar públicamente a Daniel con sus mentiras, su manipulación y su control. ¿Intentaba salvar la cara delante de su familia? Veremos lo bien que lo hace cuando ella revele la verdad sobre su fraude financiero. Y, Daniel, añadió mientras se dirigía a la puerta, sigo esperando que devuelvas el dinero a nuestra cuenta conjunta. Hoy. Dejando a su marido en el despacho, Ellen se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Sacó el teléfono y marcó el número de Clara. Hola, cariño, dijo cuando su hija contestó. He decidido celebrar una cena familiar este sábado. Tu padre quiere explicártelo todo. ¿Podrás venir? Por supuesto, mamá. Clara sonó sorprendida pero comprensiva. ¿De verdad quieres escucharle? Oh, sí, contestó Ellen, sonando decidida por primera vez en mucho tiempo. Quiero que me lo explique todo. Y quiero que lo oiga toda la familia. Al colgar el teléfono, Ellen sintió una extraña y tranquila satisfacción. Por primera vez desde su traición, no se sentía una víctima, sino una jugadora que preparaba su propia jugada. Sabía que Daniel contaba con su consentimiento silencioso, con su disculpa, con su miedo a una ruptura familiar. Pero Ellen ya no tenía miedo. Estaba dispuesta a jugar con sus reglas y a ganar. La cena familiar no sería un lugar de reconciliación, sino un escenario para su humillación y exposición finales. Y Ellen estaba dispuesta a desempeñar por fin el papel principal en este drama. El sábado por la noche, la casa de Ellen y Daniel volvió a llenarse de voces. Al igual que la semana anterior, en el malogrado cumpleaños, la familia se reunió.
Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. En lugar de la alegre expectación de la fiesta, había una intensa curiosidad. Daniel se afanaba como un anfitrión, acomodando a los invitados en la mesa, llenando copas de vino, irradiando una alegría nerviosa. Ellen, en cambio, estaba tranquila, casi indiferente, como si observara los acontecimientos desde la barrera. «Gracias por venir», dijo Daniel cuando por fin todos estaban sentados a la mesa. «Esto es muy importante para nosotros, para mí». Peter estaba sentado con una expresión sombría en el rostro, lanzando de vez en cuando miradas infelices a su padre. Clara cogía nerviosamente su servilleta sin levantar la vista. Caterina y Franz, los padres de Daniel, estaban sentados uno junto al otro, ella con expresión enfáticamente fría, él expectante. Victoria, la madre de Ellen, era la única que no ocultaba su disgusto. Miró directamente a Daniel como si lo estuviera evaluando, y sus ojos mostraban una profunda decepción. «Antes de empezar a cenar», comenzó Daniel, levantándose con la copa en la mano, «quiero decir unas palabras. La semana pasada hubo un malentendido». «¿Un malentendido?» Peter no podía soportarlo. «¿Llamas malentendido a la infidelidad de tu madre?» «Peter», lo detuvo Ellen con suavidad, «deja que tu padre termine». Daniel miró a su mujer con agradecimiento. «Sí, cometí un terrible error», continuó, «y lo lamento profundamente. Pero Ellen y yo hemos hablado y hemos decidido dar otra oportunidad a nuestro matrimonio». Las miradas sorprendidas del público se volvieron hacia Ellen. «Mamá, ¿es verdad?» Clara no pudo soportarlo. «¿Le has perdonado?» Ellen sonrió, una sonrisa misteriosa, apenas perceptible. «Daniel es muy persuasivo», dijo. «Cree que 25 años de matrimonio no deberían borrarse por un error». Algo en su tono hizo que Daniel desconfiara. Lanzó una rápida mirada a su mujer, pero ella siguió sonriendo. «He cortado toda relación con Laura», añadió apresuradamente. «Ha sido un despiste que no volverá a repetirse». «¿Y te creemos así sin más?», preguntó Caterina, mirando a su hijo con incredulidad. «Si Ellen ha decidido darle una oportunidad», intervino Franz, «tenemos que respetar su decisión». «Exacto», repitió Daniel, alzando de nuevo su copa. «Por nuestra familia reunida». «Por la familia», repitió Ellen, levantando también su copa pero sin beberla. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Daniel intentaba mantener la conversación, hablando de su trabajo y de sus planes para el futuro, su futuro con Ellen. Los niños apenas participaban en la conversación, solo intercambiaban miradas de sorpresa, mirando de vez en cuando a su madre interrogándola. Cuando sirvieron el postre, Daniel parecía casi relajado. Parecía que su plan había funcionado. Ellen no había montado ninguna escena, no le había hablado de sus manipulaciones financieras. ¿Quizás había decidido realmente salvar a la familia? «Daniel», dijo Ellen de repente, dejando el tenedor, «¿por qué no le cuentas a todo el mundo cómo estabas protegiendo nuestros bienes?» Daniel se quedó helado con la cuchara en la boca. «¿De qué estás hablando, cariño?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. «De cómo retirabas todo el dinero de nuestra cuenta conjunta», respondió Ellen con calma. «De cómo intentabas controlarme a través de nuestras finanzas. Cuéntales cómo me diste dinero de bolsillo esta semana para que no pudiera irme». La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Daniel, que se ruborizaba lentamente. «Ellen, no es lo que piensas», empezó. «Solo intentaba proteger nuestro dinero mientras estábamos enfrentados. Estabas muy alterada, podrías haber tomado una decisión precipitada. ¿Bloqueaste el acceso de mamá a su propio dinero?» La voz de Peter estaba llena de indignación. «No lo hice», dijo Daniel. «Solo lo moví, para estar seguros. A su cuenta personal», aclaró Ellen. «Y me dio una tarjeta de usuario adicional que podía haber bloqueado en cualquier momento. Eso se llama abuso financiero, Daniel». «No, no, no lo es», se rió nervioso, mirando alrededor de la habitación. «Ellen está exagerando. Solo quería proteger nuestra propiedad hasta que decidiéramos qué hacer a continuación. Y tú decidiste por los dos», continuó Ellen con voz tranquila, pero cada palabra era un golpe. «Decidiste que yo no tenía derecho a mi sueldo,
que tenía que quedarme contigo porque sencillamente no tendría dinero para irme. Ellen, devolví el dinero. Empezó a defenderse Daniel. Comprobaste la cuenta, está todo ahí. Sí, lo hice. Después de que te amenazara con contarle a todo el mundo tus acciones. Ellen alzó por fin la voz. ¿Creías que te había perdonado? ¿Que era tan débil y dependiente que creería tus promesas después de 2 años de mentiras? Daniel parecía aturdido. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. «Pero aceptaste esta cena», murmuró. «Dijiste que me darías la oportunidad de explicarte, y lo hice». Ellen lo miró directamente a los ojos. «Te explicaste perfectamente. Demostraste a todo el mundo quién eres en realidad. Un manipulador y un mentiroso, dispuesto a todo para controlar la situación». «Daniel, ¿cómo has podido?» La voz de Catherine temblaba de indignación. «¿Bloquearle el dinero? ¿Después de todo lo que ya has hecho?» «Mamá, no es así». Se volvió hacia su madre, con los ojos suplicantes. «Ella lo está tergiversando todo». «Ya basta», dijo Franz con repentina firmeza. Todos callaron, sorprendidos por su tono. «Daniel, intenté comprenderte, creer que estabas realmente arrepentido. Pero esto es inaceptable». «Papá», Daniel puso cara de asombro. «Tú no entiendes. Lo entiendo todo perfectamente». Franz miró a su hijo con tristeza y decepción. «Traicionaste la confianza de tu mujer y luego intentaste controlarla con dinero. Esas no son las acciones del hombre que yo crié. Solo quería mantener unida a la familia». Intentó justificarse Daniel, pero sus palabras sonaron huecas. «Ellen», se volvió Caterina hacia su nuera, «quiero que sepas que Franz y yo te apoyaremos decidas lo que decidas. Si quieres divorciarte, estaremos de tu lado». «Gracias», respondió Ellen en voz baja. «Mamá», Clara le cogió la mano, «¿planeaste esta cena para exponer a papá a todo el mundo? ¿Para mostrar en qué se ha convertido?» Ellen asintió lentamente. «Quería que todo el mundo supiera la verdad», dijo, «no solo sobre su traición, sino también sobre su manipulación posterior. No podía dejar que creara la imagen de un pecador arrepentido al que acababan de dar una segunda oportunidad». «Estáis todos contra mí». Daniel sacudió la cabeza, como incrédulo ante lo que estaba ocurriendo. «¿Incluso tú, papá?» «Siempre te he querido, hijo», replicó Franz. «Pero no puedo aprobar lo que estás haciendo. Ellen se merece algo mejor que esto». Ellen, Victoria, la madre de Ellen, que había permanecido callada hasta entonces, habló por fin. «Estoy orgullosa de ti. Eres una mujer fuerte». «Pronto dejaré de ser Ellen Berg», dijo con firmeza. «Voy a recuperar mi apellido de soltera. Y voy a pedir el divorcio». Daniel la miró sorprendido e incomprendido. No reconocía a la mujer que tenía delante, segura, decidida, dispuesta a luchar por sí misma. «No puedes», susurró. «¿Qué será de nuestro hogar, de todo lo que hemos construido?» «Daniel». Ellen lo miró con una mezcla de lástima y determinación. «Has destruido todo lo que hemos construido. Estoy pasando página. Te ayudaremos con los asuntos legales», dijo Franz, volviéndose hacia Ellen. «Conozco a un abogado especializado en derecho de familia, y puedes quedarte con nosotros hasta que todo esté arreglado», añadió Caterina. «Si no quieres quedarte aquí con él. O en mi casa», le ofreció Clara. «Es un piso pequeño, pero hay sitio de sobra». Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor ni de herida, sino de gratitud por el apoyo que estaba recibiendo. «Gracias a todos», dijo mirando alrededor de la habitación. «Lo conseguiré. Ahora sé que puedo hacerlo». Daniel se sentó en silencio, mirando fijamente su plato. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, y esta vez no podía manipular ni mentir para arreglarlo. Por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba cara a cara con las consecuencias de sus actos. Ellen se levantó de la mesa, sintiéndose inusualmente ligera. Por fin había tomado una decisión, por fin había tomado las riendas de su vida. Le esperaban muchas dificultades: el divorcio, la división de bienes, la búsqueda de un nuevo hogar, tal vez incluso un nuevo trabajo. Pero ya no tenía miedo. Sabía que podía hacerlo. «¿Quién quiere café?», preguntó con su primera sonrisa sincera en días. Y mientras Daniel seguía allí sentado, ensimismado, Ellen fue a la cocina a preparar café,
sintiendo florecer en su corazón la esperanza de una nueva vida libre de mentiras y manipulaciones. Pasaron 2 semanas desde aquella reveladora cena. Ellen inició el proceso de divorcio, poniéndose en contacto con el abogado que Franz le había recomendado. El primer paso fue el más difícil, pero una vez tomada la decisión, sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Daniel seguía viviendo en su casa, pero el ambiente había cambiado. Se volvió más tranquilo, menos agresivo en sus intentos de recuperar las cosas. Parecía que por fin empezaba a comprender lo inevitable del cambio. Esa tarde, cuando Ellen volvió del trabajo, encontró a Daniel en la cocina. Estaba sentado a la mesa con un montón de papeles. «Hola», dijo levantando la vista. «¿Podemos hablar?» Ellen se puso tensa. Cada conversación que tenían últimamente se había convertido en una mezcla de excusas y acusaciones. «¿Sobre qué?», preguntó con cautela. «Estaba pensando en el divorcio». Daniel señaló los papeles que tenía delante, en cómo hacerlo de una forma civilizada. Ellen lo miró sorprendida. Era la primera vez que hablaba de divorcio sin intentar convencerla de que podían empezar de nuevo. «De acuerdo», se sentó frente a él. «Te escucho. He esbozado algunas propuestas para el reparto de bienes». Le entregó un papel. «Solo, míralo, ¿vale? Quizá podamos llegar a un acuerdo sin una larga batalla legal». Ellen cogió el papel y empezó a leer. Las propuestas de Daniel eran sorprendentemente justas. Proponía dividir sus ahorros a partes iguales, vender la casa y dividir el dinero, quedarse con un coche y dejarle a ella el otro. «¿Qué ha cambiado?», preguntó ella, levantando la vista. «¿Por qué de repente esta cooperación?» Daniel suspiró, evitando su mirada. «Ayer hablé con Laura», dijo en voz baja, «y me dijo que no quería estar con un hombre que trataba así a su familia». Ellen sintió que sus cejas se alzaban involuntariamente en señal de sorpresa. «¿Ha roto vuestra relación?» «Sí». Daniel parecía abatido. Dijo que una relación basada en mentiras nunca funcionaría, que tenía que resolver mi propia vida antes de prometerle nada a otra persona. Ellen no sabía qué sentir. Una parte de ella quería celebrarlo. Había perdido a su mujer y a su amante, y ahora estaba solo. Pero la otra parte de ella, la más misericordiosa, sintió algo de compasión. Daniel parecía realmente destrozado. «Lo siento», dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma. «¿Lo sientes?» Daniel rió amargamente. «¿Después de todo lo que he hecho?» «Sí», suspiró ella. «Nadie merece quedarse solo». Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. 25 años de matrimonio no pueden borrarse, por dolorosos que hayan sido los últimos acontecimientos. «Tus padres vendrán mañana», dijo de pronto Ellen. «Queremos mirar pisos en el barrio donde viven». Franz ha encontrado algunas opciones. Daniel asintió. «Papá lo mencionó», dijo. «Él realmente quiere ayudarte, Ellen». «Lo sé», sonrió. «Tu padre siempre fue un buen hombre. Pensé que siempre estaría de mi lado», admitió Daniel. Pero cuando se enteró de que había bloqueado el dinero, nunca le había visto tan decepcionado. «Franz cree en la justicia», dijo Ellen, «y en que un hombre de verdad debe responder de sus actos». «Sí», asintió Daniel lentamente. «Eso es lo que me dijo la semana pasada cuando vino de visita. Dijo que me había criado con otros valores y que le dolía ver en lo que me había convertido». Ellen recordó la visita. Estaba en el trabajo cuando Franz vino a hablar con su hijo. Al volver, su suegro ya se había marchado, y Daniel estaba callado y pensativo. «Es extraño», continuó Daniel tras una pausa. «Todo este tiempo había percibido a mi padre como blando y complaciente, como alguien que siempre buscaba un compromiso, y ahora resultó ser el más duro de todos». «A menudo los que parecen blandos tienen un núcleo de acero en su interior», replicó Ellen, «y los que parecen fuertes y seguros de sí mismos suelen ser los más débiles cuando llega la hora de la verdad». Daniel la miró con tristeza. «¿Como yo? ¿Como tú?», convino ella sin ira. Volvió a reinar el silencio. Era quizá la conversación más sincera que habían mantenido en meses. «Tal vez», dijo Daniel de repente. «Realmente te amé. Todos estos años. Es solo que algo se rompió en mí.
Dejé de apreciar lo que tenía. Sigo apreciando lo que tenía, replicó Ellen inesperadamente. Aquellos años felices, nuestros hijos, el hogar que construimos juntos. No quiero que todo eso se envenene con lo que pasó después. Me gustaría volver atrás, admitió Daniel. Tomar una decisión diferente. Pero eso no es posible, dijo Ellen con dulzura. Solo podemos seguir adelante, lo sé, asintió. Por eso quiero que este divorcio se desarrolle lo mejor posible, sin más dolor. Ellen miró de nuevo sus propuestas y asintió lentamente. Lo consultaré con mi abogado, pero en general, me parece justo. Gracias. Daniel parecía aliviado y... Lo siento, Ellen, por todo. Ella no contestó, solo asintió. Algunas cosas eran imperdonables, no ahora, quizá nunca. Pero podía aceptar sus disculpas, reconocer que al menos había intentado hacer lo correcto. Al día siguiente, como habían acordado, llegaron Caterina y Franz. Ellen los recibió en la puerta, extrañamente emocionada, como si no fueran su suegra y su suegro, sino nuevos amigos a los que empezaba a conocer. «Ellen, querida», la abrazó Catherine. «¿Cómo estás? Mejor de lo que pensaba», respondió Ellen con sinceridad. «Daniel se ha vuelto más... cooperativo». «Eso espero», dijo Franz, mirándola seriamente, «porque si no, me aseguraré personalmente de que entienda lo que está bien y lo que está mal». «Franz», le detuvo Caterina con suavidad, «hemos venido a ayudar a Ellen a encontrar un nuevo lugar donde vivir, no a amenazar a nuestro hijo». «No os estoy amenazando», respondió Franz. «Solo estoy constatando un hecho». «¿Daniel?» Daniel apareció por la parte trasera de la casa, con aspecto tenso e inseguro. «Hola, mamá, papá», dijo en voz baja. «¿Cómo estás?», preguntó Catherine, abrazando a su hijo, pero su tono era más reservado que de costumbre. «Estoy bien», respondió. «Ellen y yo hemos empezado a discutir los detalles del divorcio». «Sí, papá». Daniel no pudo mirar a su padre a los ojos. «Estoy haciendo todo lo posible para que el proceso sea lo menos doloroso posible». «Bien», asintió Franz. «Porque no dejaré que vuelvas a hacerle daño a Ellen». «Franz», exclamó Catherine, sorprendida por la firmeza de su marido. «No, Catherine». Franz no apartó los ojos de su hijo. «Daniel tiene que saber que no me quedaré de brazos cruzados si decide volver a jugar malas pasadas». «No lo haré, papá», respondió Daniel en voz baja. «De verdad quiero que esto acabe en paz». «Laura lo dejó», explicó Ellen, viendo la sorpresa en los ojos de Catherine y Franz. «Dijo que no quería estar con un hombre que trataba así a su familia». «Bueno», dijo Caterina tras una pausa, «quizá tenga más conciencia de lo que pensábamos. O simplemente sentido de la autopreservación», añadió Franz. «Después de todo, si una persona puede traicionar y manipular a un compañero, puede hacer lo mismo con otro». Daniel se estremeció ante estas palabras, pero no dijo nada. «De todos modos», dijo Ellen, queriendo cambiar de tema, «estoy lista para ir a ver esos apartamentos de los que hablabas, Franz». «Por supuesto», asintió Franz. «La primera cita es dentro de media hora. Caterina, ¿vienes con nosotros?» «Por supuesto», respondió Caterina, y luego se volvió hacia su hijo. «Me quedaré aquí», dijo rápidamente. «Tengo trabajo que hacer. Además, no creo que Ellen quiera que esté allí». «Buena observación», convino Franz. Cuando salieron de casa y subieron al coche, Franz se volvió hacia Ellen, que estaba sentada en el asiento trasero. «Quiero que sepas, Ellen», dijo seriamente, «que siempre formarás parte de nuestra familia, pase lo que pase entre Daniel y tú. Nos has dado nietos maravillosos. Has sido una esposa maravillosa para nuestro hijo durante 25 años. Eso no desaparece así como así». «Gracias, Franz», respondió Ellen, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Significa mucho para mí». «Me avergüenzo de mi hijo», continuó Franz bajando la voz. «Me avergüenzo de no haber podido criarlo mejor, de no haberle enseñado a apreciar lo que tiene. No es culpa tuya», dijo Ellen con dulzura. «Cada uno toma sus propias decisiones». «Sin embargo», suspiró Franz, «me siento responsable, y ahora quiero hacer todo lo posible por ayudarte». «Yo también», añadió Catherine, volviéndose hacia Ellen. «Quizá he sido demasiado blanda con Daniel toda mi vida. Tal vez le he disculpado demasiado a menudo, pero ya no. Lo que te hizo es imperdonable».
Ellen miró a esas dos personas mayores que habían decidido ponerse de su lado contra su propio hijo y se sintió profundamente agradecida. Sabía lo difícil que era para los padres admitir los errores de sus hijos, sobre todo cuando eran tan graves. «Agradezco vuestro apoyo», dijo sinceramente, «y espero que podamos seguir siendo una familia, incluso cuando ya no sea la mujer de Daniel. Siempre seréis de la familia». Caterina extendió la mano y apretó la de Ellen. «Mamá, ¿dónde pongo esta caja de libros?» La voz de Clara la devolvió a la realidad. «En el dormitorio, junto al armario», respondió Ellen. «Ya lo ordenaré más tarde». El proceso de divorcio fue menos complicado de lo que había temido. Daniel cumplió su palabra y no causó ningún problema. La casa se vendió rápidamente y el dinero se repartió a partes iguales. Los hijos apoyaron a ambos padres, intentando no tomar partido de forma demasiado evidente en el conflicto, aunque Ellen sabía que les resultaba difícil perdonar a su padre por lo que había hecho. Peter entró en la habitación llevando la última caja. «Creo que ya está», dijo mientras bajaba la carga. «Es oficial. Te has mudado, mamá». Ellen miró lentamente la habitación. El apartamento era mucho más pequeño que la casa de ella y Daniel, pero eso era exactamente lo que le gustaba. No quería demasiado espacio, solo el suficiente para ella, para las visitas de los niños y quizá para la pequeña Amelia cuando viniera a visitar a su abuela los fines de semana. «Me gusta», dijo Ellen. «Es luminoso, está cerca del parque y a un paseo de los padres de Daniel». «¿Estás segura de que quieres vivir tan cerca de ellos?», preguntó Peter, mirando a su madre con preocupación. «No», sacudió Ellen con la cabeza. «Han estado a mi lado cuando más los he necesitado, y no quiero perder esa conexión. Caterina y Franz siguen siendo mi familia». Clara volvió de la cocina con 3 tazas de café. «La cafetera funciona», anunció contenta. «La primera taza de café en un nuevo hogar es importante». Se sentaron en el alféizar de la ventana, el único lugar que no estaba cubierto de cajas, y bebieron su café en silencio, disfrutando de un momento de tranquilidad en medio del ajetreo de la mudanza. «¿Cómo está papá?», preguntó por fin Ellen. «Está bien», respondió Peter tras una pausa. «Ha cambiado. Está más tranquilo, menos concentrado en su trabajo. Se ha trasladado a otro departamento», añadió Clara. «Dice que quiere empezar de cero, incluso profesionalmente». Ellen asintió. No había visto a Daniel desde que se firmaron los últimos papeles del divorcio. Él había traspasado su parte del piso que antes compartían y se había comprado una casita en las afueras de la ciudad. Laura había desaparecido por completo de su vida, así como de sus conversaciones. «¿Y tú, mamá?», preguntó Clara con cautela. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Ellen se quedó pensativa. ¿Cómo se sentía? Hace 6 meses habría respondido: «Fod, traicionada, perdida». «Pero ahora me siento libre», dijo finalmente, como si por fin pudiera respirar, como si me hubieran dado una segunda oportunidad. «¿Una segunda oportunidad para qué?», preguntó Peter, mirando a su madre atentamente. «Para todo», sonrió Ellen, «para encontrarme a mí misma, para entender lo que realmente quiero de la vida. Durante los últimos 25 años he sido la esposa de Daniel, la madre de vosotros dos. Pero, ¿quién es Ellen Jorgensen por sí sola? Ha retomado su apellido de soltera, el primer paso para recuperar su propia identidad». Clara cogió suavemente la mano de su madre. «Aún no lo sé», respondió Ellen con sinceridad, «pero estoy deseando averiguarlo». Peter miró su reloj. Cuando los niños se marcharon, se quedó sola en el nuevo apartamento. El silencio que reinaba no era opresivo, sino tranquilizador. Por primera vez en mucho tiempo, Ellen no sintió la necesidad de llenarlo, con conversación, televisión, música. Simplemente se sentó y disfrutó de la paz. Sonó el timbre. Catherine y Franz estaban en la puerta con una cesta de fruta, vino y pan casero. «Tenemos que celebrar la inauguración de la casa», dijo Caterina, abrazando a Ellen. «No tardaremos, solo queríamos felicitaros». «Pasad», dio un paso atrás Ellen dejándolas entrar. «Siento el desorden». «No es un desorden», argumentó Franz mirando las cajas. Se acomodaron en el único sofá desembalado y Ellen abrió la botella de vino que habían traído. «Por un nuevo hogar». Franz alzó la copa. «Y por una nueva Ellen». «Por la nueva Ellen».
repitió Catherine, con lágrimas brillando en los ojos. Te mereces ser feliz, cariño. Gracias. Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, por todo. Siempre estaremos a tu lado, dijo Franz con firmeza. Pase lo que pase entre tú y nuestro hijo.